para poder madurar, muchas gracias, para poder entrar en lo que es en la santificación, que es la salvación. ¿Ya? Con una tengo, ¿no? No se preocupen. Gracias. Pues sí, vamos a hablar de 5 disciplinas necesarias para la madurez, para la santificación. Tu salvación no se acaba cuando recibes a Cristo. Tu salvación empieza cuando recibes a Cristo. Hablábamos de que la salvación es un proceso. Hemos compartido que la salvación es lo más precioso que te puede pasar y es por gracia, pero tenemos que crecer. Y eso no es gratis. Eso nos cuesta a veces y es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Hoy no vamos a hablar de los hijos, pero sí es un buen ejemplo de los hijos porque es lo que hacemos con nuestros hijos, el tema de hoy, disciplinas. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? Pues queremos que cambien, queremos que progresen, queremos que maduren. Y de eso se trata la santificación. Cuando nosotros buscamos la santidad no queremos vestirnos de blanco, darnos golpes de pecho y decir, no me toquen porque soy de Dios, soy santo. Eso es una religiosidad. Lo que es la santidad es un cambio, es un proceso de la salvación que nos lleva hacia la madurez. Y así como nosotros a nuestros hijos, pues ningún padre yo creo que quiere que su hijo no se desarrolle. Es hermoso verlos crecer y que se hagan autosuficientes. De hecho, esa es la ley de la vida para aquellos padres que dicen, no, yo no quiero que se me vaya mi hija, yo la quiero tener conmigo toda la vida y aquí tiene que quedarse. Tienes que meditar sobre el proceso de la vida y ellos lo mejor que puedes hacer es prepararlos para que sean independientes, para que sean autosuficientes. Se los dejamos a Dios y lo mejor que podemos hacer es enseñarlos a buscar a Dios como José y su familia que pasó hoy a presentarlos. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes, aunque creas que vas a estar ahí siempre, tienes que prepararlos para la vida. Y necesitamos todos madurar en lo que es espiritual. Así también en la vida espiritual nosotros necesitamos ser autosuficientes, buscar a Dios, que podamos desarrollarnos y que podamos no solamente desarrollarnos nosotros, pero desarrollar a otros. Dios quiere que eso del discipulado se cumpla en nosotros, que tú puedas ser efectivo. Efesios 6:4 habla de eso y dice, si gustas nos ponemos de pie para leerlos y orar para que Dios nos hable hoy. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que no provoquemos a ira, ¿verdad? No nada más la ira de nuestros hijos, no debemos de sacarla, sino que debemos explicarles, que ellos entiendan lo que es la disciplina, pero también alejarlos de la ira de Dios. La Biblia dice que Dios está airado con el impío. ¿Qué quiere decir eso? Que está enojado con los que hacen impiedad. Pero Dios tiene paciencia y estamos en el tiempo de la salvación. El domingo pasado decíamos, Dios no está enojado contigo. ¿Por qué? No porque no seas impío, sino porque quiere que procedas a la santidad. Eso es así. Y quiere provocar en ti un cambio. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, como Juan el Bautista decía, generación de víboras, eso no se lo dijo a los impíos, se lo dijo al pueblo de Dios y especialmente a los religiosos, a los primeros que no cambiaban. Y Jesús también le dijo, hijos del diablo, a los que no cambiaban, pero ya eran pueblo de Dios. Entonces, esta predicación de santidad es más para los hijos, para los que son cristianos, para la santidad y no para el público, ¿verdad? Tú no vas a ir a predicar el pecado de alguien más. Hay gente que lo hace, pero no es lo que se debe de hacer. Ir a decirles, eres un fornicario, eres un adúltero, eres un borracho, eres un esto y eso. No, ellos ya lo saben. Ellos necesitan saber que Cristo les ama. Y por eso consideré hoy que Dios nos está llamando a nosotros a santidad. El domingo pasado fue un día de salvación para la gracia de Dios. Y hoy quiero que sepas que la misma gracia y el amor de Dios es esa santidad que quiere que nosotros
le demos a nuestros hijos y Él nos da a nosotros. La ira de nuestros hijos no debe ser provocada, debes de entender que eso le va a hacer bien, no es por hacerles mal. Si a nosotros como padre, Dios nos da esta instrucción en Efesios y nos dice que disciplinar a nuestros hijos es lo mejor, pues ¿cómo podemos nosotros pensar que nuestro Padre Celestial, que es sabio, nos va a dejar sin disciplina? Y de eso se trata el día de hoy. La disciplina es un reflejo del amor de Dios para con nosotros. Vamos a orar para poderlo entender porque a veces es difícil. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad de poder meditar sobre tu palabra. Te pedimos que esto nos lleve a un cristianismo verdadero, un cristianismo más maduro, un cristianismo que se acerque más al propósito tuyo. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos para entender que la disciplina es algo precioso, que tenemos que hacerlo nosotros y que es una bendición poder tenerlo. En el nombre de Jesús, háblanos hoy, te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Salude al que tiene un lado, dile, no te agüites con la disciplina. Particularmente no me gusta ser el pastor que anda detrás de las ovejas, dando coscorrones y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, como le hacía Pedro Infante cuando era padrecito ahí en la película. Pero ese es un estilo, pero no es el estilo que quisiera aplicar. ¿Por qué? Pues porque Dios creo que ya te puede hablar, ya puedes entender a Dios. Y la santificación es para la gente que quiere madurar, es para la gente que quiere ser fuerte espiritualmente. Nos acerca la gracia de Dios, nos aleja de la ira de Dios. Debemos dejar de ser impíos y si ya somos cristianos, pues no actuar como impíos. Y la disciplina preciosa que Dios le gusta es la voluntaria, porque Dios ve el corazón tuyo, ¿no? Y cuando tú te puedes autodisciplinar, de eso se trata la predicación del día de hoy. La disciplina, pues es instrucción y es dirección. Forzar la disciplina, pues es algo que Dios hace por amor, pero autoforzarse, eso es lo más precioso. Cuando yo solo, ya queriendo madurar, lo hago, ¿verdad? Un ejemplo, que no tenga que estar mamá detrás de mí diciendo tiende la cama. No, yo lo tiendo solo. Aprendí tanto que ahora Moni de repente va y la cama está tendida, ¿verdad? Porque aprendí, eso lo aprendí. Es un ejemplo, ¿no? Nadie me dice lo que tengo que hacer, sino que yo sé lo que tengo que hacer y yo lo hago. Entonces, la disciplina siempre te lleva a un estilo de vida ordenado. Si tu carro, si tu casa está siempre desordenado, todo tirado por todos lados, y bueno, eso es falta de disciplina física, ¿no? Pero la disciplina me ayuda a convertir en práctica la segunda naturaleza que obtuve. El problema es que estamos acostumbrados a la primera. Cuando nosotros nacimos en pecado. Y esa naturaleza humana nos llevaba a la muerte. Pero después recibimos a Cristo y viene una nueva naturaleza que tenemos que poner a funcionar. Y que te digo una noticia hoy, por si no sabías, la naturaleza divina no funciona sola, ni quiebra voluntades el Señor para hacer que tú hagas lo que Él quiere. Dios quiere que tú la hagas vida. Dios quiere que tú te muevas para que esa naturaleza pueda ser vivida por ti. Nadie va a vivir por ti la naturaleza que hay en ti. En ti hay una naturaleza de Dios. Pero tú puedes seguir viviendo como si no la tuvieras y eso es lo más triste, ¿verdad? Eso es el cristiano carnal. Pero la única naturaleza en la que debiéramos actuar se logra a través de poner en práctica disciplinas que Dios quiere que pongamos en práctica y por eso es bueno educar en disciplina. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Es bonito porque el niño cuando acabas de recibir a Cristo o cuando acaba de nacer un niño es lo mismo. Lo que le enseñes en los primeros años va a durar toda la vida. Después cuesta más. Dicen por ahí, no es proverbio, pero dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Verdad? Eso dice, yo creo que era alguien de un circo que se dio cuenta de eso. Nosotros no somos changos.
Nosotros tenemos al Espíritu Santo y sí vamos a poder cambiar. Eso es lo más hermoso. Porque así es la naturaleza. Dice, instruye al niño en su camino y cuando crezca, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque desde pequeño hiciste ese esfuerzo. Qué bonito poder ser padres que desarrollan. No que le hagan todo a los niños o a los jóvenes, sino que le digan qué hacer y que lo supervisen. Eso cuesta más. Lo más fácil para mí es lavar trastes y ya. Pero poner a otro a lavar trastes es difícil. Las mamás que están aquí me podrán a lo mejor entender mejor. Pero lo que vale la pena es enseñarlos a hacer lo que deben de hacer. Y así es lo mismo en la vida cristiana. Dios quiere que practiquemos la disciplina para mantener y permanecer nuestra vida cristiana bajo la voluntad de Dios, para cumplir su propósito. Esto es tan importante que si no, no vas a cumplir el propósito de Dios. Vas a ser salvo, pero así como por fuego. Qué triste, ¿no? Sí, la salvación es gratis, Cristo pagó por ella. O sea, no fue gratis, la pagó alguien más. Pero la santificación, qué bonito poder responder a ese amor que Cristo mostró en la cruz y poder santificarme, poder esforzarme por cambiar, poder esforzarme por ser un buen cristiano, por venir a la iglesia, por hacer buenas obras, y no hacer las buenas obras para ser salvo, sino porque soy salvo. Es lo correcto, ¿no? Hebreos 12:5 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Alguien dice, no, el Señor no castiga, porque asocian la palabra castigo con disciplina. Y bueno, la verdad es que se puede tomar como castigo si no entiendo. Pero si yo entiendo que Dios me disciplina, lo tomo como una bendición, aunque no me guste cambiar. Generalmente no nos gusta cambiar. Dice, no te canses de esa disciplina, no la menosprecies ni desmayes cuando eres reprendido por Dios. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina. Eso no se oye tan malo, ¿verdad? ¿Pero qué sigue diciendo? Y azota a todo el que recibe por hijo. Así es de que si quieres ser tratado como hijo, pues alguien dice, yo quiero que me trates como hijo, pastor. No te va a gustar. Pero qué bueno que somos hijos de Dios y podemos entender que la disciplina de Dios es algo práctico, no es conocimiento. Alguien puede tener mucho conocimiento de Dios. Conozco personas que han estudiado y saben la Biblia y han pasado por el instituto y han hecho varias cosas. ¿Y sabes qué? De nada sirve. ¿Por qué? Porque en su vida práctica no hay nada. De nada sirve todo lo que sabe. La disciplina no es conocimiento, la disciplina es santificación, es discipulado, es algo práctico. Disciplina suena a castigo, pero es todo lo contrario, en el sentido de que son medidas prácticas para conseguir la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar al varón perfecto, llegar a ser, si no llegar, pues estar en el camino de ser como Cristo. Y esa virtud tan anhelada por Dios tiene que ser anhelada por ti. Dios quiere trabajar en ti y contigo. Pero hay una pesadez de repente en las vidas de las personas. Hay una pesadez espiritual que se debe a la dejadez espiritual. La pesadez es porque no hay disciplina, porque siempre queremos todo fácil, siempre queremos el mínimo esfuerzo para lograr grandes logros. No se puede, ¿verdad? En ingeniería pues es lo que se busca, ¿verdad? Con el mínimo esfuerzo llegar a lo mejor, pero no estamos hablando de personas. Las personas tienen que cambiar en base a un esfuerzo personal. La naturaleza de la carne es el problema. Nuestra carne lucha contra la disciplina de Dios y el estado de ánimo, el ánimo es la carne. La mentalidad nuestra es la carne. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad por la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestro ánimo por ese gozo del Señor que me provoca a hacer cosas como quitarme de mi confort y empezar a servir a los demás, empezar a escuchar a alguien. Cómo nos gusta que nos escuchen, pero escuchar a alguien como que no, ¿verdad? Y alguien dice, no, pues a mí ni me gusta que me escuchen ni escuchar a nadie.
Esos sí están más extremos, ¿no? Pero qué bonito poder dejar nuestra comodidad y empezar a hacer lo que Dios, los esfuerzos que me llevan a hacer la voluntad de Dios. La carne te va a hacer que pierdas todo lo que puede llenar de poder tu vida. Todo el dinamismo, toda tu relación con Dios, eso es lo que hace la carne. Entonces hay que disciplinar nuestra carne, necesitamos hacer. No es de orar, ¿verdad? No es de que me ministren, a veces queremos que me ministren. Una vez alguien dijo, hermanos, vamos a orar aquí en las FC para que yo me pueda levantar temprano. Acuéstate temprano, deja el teléfono a un lado y levántate temprano. Qué bueno que todos están aquí. Tenemos una asistencia perfecta hoy y tú estás aquí y te felicito. Veniste una hora antes y gloria a Dios, ¿verdad? Pero no necesitas que te ministren para cambiar, necesitas hacer algo. No necesitas que venga el predicador interranchonal de no sé dónde y con el poder de sus oraciones te pueda tumbar al suelo. Porque puedes, y qué bueno que pase, ¿verdad? Que nos pasara. El problema es que cuando te levantas y te vas a tu casa sigue siendo igual. De nada sirvió. Una experiencia muy padre, pero para poder cambiar, el problema es que no podemos tener los brazos cruzados espiritualmente hablando. Somos buenos para hacer muchas otras cosas, pero tenemos que hacer las cosas de Dios también y esforzarnos igual por hacer las cosas de Dios. El poder espiritual que debería ser tuyo, porque tú te lo ganaste, porque te toca conseguirlo, porque te lo ganaste con trabajo para Dios, no te va a caer del cielo. Dice Primera de Corintios, y Pablo primero pone un ejemplo de un atleta y luego pone un ejemplo de un soldado. Y en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabías que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas, hablando en lo espiritual también. Y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando de la disciplina que tengo que tener también espiritualmente. Y dice, así que yo de esta manera corro, y no como a la aventura, no como al ahí se va. Y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo compara la vida cristiana con la de un atleta y con la de un soldado, porque ambos necesitan disciplina. El atleta espontáneo no será el mejor. Tú tienes que hacer ejercicio, tienes que practicar, tienes que echarle ganas y se va a notar. También habla de la disciplina militar, ¿verdad? Una persona madura y cuerda pues no quiere ir a una guerra, ¿verdad? Un saludo a todos los de Laredo, que cuando escuchan los balazos inmediatamente corren para el otro lado. Los felicito porque yo haría lo mismo. Así es, lo normal no es querer estar peleando, pero cuando te inscribes en algo o te metes al ejército, pues necesitas prepararte para lograr la victoria. No se va a lograr sola. Y por eso es que los soldados no se mandan, generalmente cuando hay tiempo, pues se preparan, no se mandan a la guerra así, ¿no? Entonces, todo tu ser reclama ponerse a salvo del peligro. Pero cuando nos hemos metido en la salvación, tenemos que entrarle, hermanos. Tenemos que ser cristianos activos, cristianos que peleen y que puedan disfrutar la vida. Yo no estoy diciendo que te vas a poner a ejercicio físico, espiritual o algo así. No, disfruta la vida con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, si estás casado, con tus padres, si estás soltero. Pero espiritualmente tenemos que someternos a esta disciplina militar en el ejército de Dios. Hacer lo que sabes que tenemos que hacer y que no es lo natural, no te lleva la naturaleza a hacerlo. Entonces tenemos que esforzarnos por hacer esto. El Espíritu Santo que mora en ti te va a dar la fuerza interior para que estas 5 disciplinas, que hay muchas más, pero cuando menos estas 5 nos van a ayudar para entrar en disciplina. Y son 5 que rapidito las vamos a ver.
y que éstas lleguen a ser algo habitual para ti. ¿Cuándo se consigue un hábito? Dicen los estudiosos del comportamiento humano que después de 21 días de hacer lo mismo todos los días ya puedes considerarlo o puedes estar encaminado a que eso sea un hábito tuyo. Por eso te dicen los consejeros matrimoniales que ya se están separando y ya va a tronar el matrimonio y te dicen, llévale un chocolatito hoy, mañana una flor, haz esto, aunque no sientas, y empieza a darle cariño y en el 21 días ya están otra vez de luna de miel. ¿Y dónde está la separación? ¿No? ¿Cuál separación? Al contrario, se quieren renovar sus votos. ¿Verdad? Qué bonito. Y bueno, la primera disciplina que tenemos que nosotros que buscar y no va a venir del cielo, tienes que no descuidar la palabra de Dios. Esa es la primera disciplina. Quiero que sepas que la Biblia no se va a leer por ti. Bueno, puedes poner el YouVersion. Qué padre, ¿no? Y puedes ahí lograr que te lea la Biblia el teléfono. ¡Wow! ¡Qué bueno poder hacerlo! Ya deja de escuchar ciertas cosas y pon la Biblia. Qué bonito que puedas trabajar y estar escuchando, si te lo permite tu trabajo. Cada día lee la Biblia. Busca la manera de tener ese hábito. Hazte la idea de que estos próximos 21 días yo voy a separar unos minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, los que puedas, en estudiar la palabra de Dios. Estúdiala, procura comprenderla, ¿verdad? Tampoco te digas, tengo que leer tantos capítulos y ya los leíste y ya me voy. ¿Y de qué leíste? Pues ya ni me acuerdo. Pero yo los leí, pues sí, pero pensando en otra cosa. Entonces, aplícate a la disciplina de leer la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, piensa en eso, estúdiala, compréndela, obedécela, ponla en práctica. Es algo que debemos de hacer. Dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que es mucho mejor que leer muchos libritos que de repente andan recomendando a los cristianos y no tienen nada de cristiano, hasta tienen errores terribles, ¿verdad? Y que a veces hablan de tu autoestima y hablan de otras cosas que pues, pueden ser buenas, pero tenemos que buscar la palabra de Dios. La escritura es la que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para redarguir, para sacar lo que no debe estar ahí. Tal vez incomoda, ¿verdad? Hay gente que te ve con una camisa que diga Jesus saves o algo así y ya le empiezas a caer mal. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ser redarguidos. Y así es, tener la palabra fresca en tu mente y en tu corazón es una bendición. Tienes que orar para que el Espíritu reciba esa palabra. ¿De qué espíritu estoy hablando? De tu espíritu. Es otra cosa. O sea, no es entender con la mente, sino que es leer. Una vez le dijeron a una persona que estaba yendo al instituto, que hoy es maestra de En Esto Creemos Uno, le dijeron, porque fue con el apóstol y le dice, pues yo no entiendo nada, que es ese 666 y que las bestias y las coronas, sotas y cuinas y reyes. Bueno, estaba aprendiendo, ¿verdad? Veía todo raro. Y le dice el apóstol, tú como quieras, chica, tú sigue viniendo. No importa si no entiendes nada, tú ven a la clase. Y hoy es maestra. Y tiene sabiduría. Qué bendición poder recibir en el Espíritu la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no te preocupes para cuando vayas delante de reyes, delante de personas, para hablar de Cristo, porque cuando te lleven delante de ellos, cuando abras tu boca, Dios la va a llenar. Qué bonito poder recordar lo que el Espíritu Santo dijo a mi espíritu y subirlo a mi mente y aplicarlo. Pero ¿cómo va a pasar eso? Cuando yo estudio la palabra de Dios. Una vez me pidió un estudiante y me dice, hermano, pastor, yo necesito que me ayude para orar por este examen tan importante que voy a tener el día de mañana. Y le digo, ¿y estudiaste? Dice, no. Digo, no, tú no necesitas que te ayude, necesitas un milagro, ¿verdad? O sea, porque eso no es así. Tú estudias y luego oramos para que el Señor te recuerde, ¿verdad? Pero pues, ¿qué te va a recordar el Señor?
¿Necesitas un milagro? Pero bueno, tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder recordar. No importa que tú pienses que no se te queda, estúdiala. O sea, léela es una cosa, pero estudiarla ya es otro nivel. Que puedas buscar en los diccionarios, que puedas buscar en Wikipedia tal vez, no sé, y que puedas encontrar lo que dice la palabra de Dios, el significado de cada palabra. Eso lo va a usar el Espíritu para instruirte a ti y para poder usarte. Hay planes de lectura bíblica en un año, ¿no? Y yo digo, eso no me gusta mucho porque hay personas que cumplen y ni siquiera saben lo que leen. Pero qué bonito poder estudiar la palabra de Dios. Y si no hay más, bueno, pues métete en ese plan de un año. Te ayuda a mantener el interés constante en la Biblia y ayuda a no aburrirte a veces. Cuando la gente se empieza a leer la Biblia, a veces se duerme. Puede estar viendo Netflix, pero no se duerme. Y saca la Biblia y se duerme. Había un hermano que decía, compre el cassette del pastor David Díaz, porque está muy bueno. Y dice, no, pues tengo insomnio, con ese ya me duermo. Ya no hacen cassettes, ¿verdad? Ni discos. Pero bueno, podemos lograr nosotros tener el hábito de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Solamente tendríamos que hacerlo con un esfuerzo personal. No estés en la fantasía de que va a suceder si no haces un esfuerzo. Apagas el Netflix, ya no cancelas, ya no ves el YouTube, ni ves maestros raros con experiencias y enseñanzas raras, y te pones a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo mejor que puedes hacer. Esa disciplina es buenísima. Otra disciplina, punto número 2, ten un contacto continuo de Dios. Que sepas tú que Dios está siempre contigo. El Señor Jesús de hecho dice que si nosotros hacemos la voluntad de Él, la gran comisión, Él estará con nosotros todos los días. Y no habla de un estar, Dios está en todos lados. No habla de un estar pasivo, Él va a estar respaldándote para que puedas cumplir ese propósito de Dios. Pero tenemos que tener un contacto continuo con Dios, saber que Dios está ahí. La única manera de lograr lo que dice Tesalonicenses, orad sin cesar, orad continuando orando y nunca dejar de orar, es que tú puedas acostarte sabiendo que contigo está Dios. Levantarte así y seguir todo el día pensando, aquí está el Señor, no estoy solo. Parece que estoy solo, la gente me ve solo, pero Dios está conmigo. Y entonces, en tiempos fijos, diariamente, poder tener un tiempo para oración. ¿Tienes un tiempo para comer? Pues si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Qué bonito poder tener esa alimentación del Espíritu también, de un contacto con Dios, orar a Dios. Y no nada más saber que está ahí como se debe de hacer siempre, sino tener un momento de alabanza, un momento de tener peticiones, un momento de escuchar a Dios, meditar, cállate, no tienes que estar hablable, ¿verdad? Sino que te callas y empiezas a escuchar la voz de Dios. Parecen pensamientos, pero Dios te puede empezar a hablar y tú puedes empezar a discernir lo que Dios quiere, poder alabarle, poder bendecirle, no escuchar cantos solamente, sino que tu corazón le alabe, que tú lo hagas. Hacer un ayuno, ahí ya no me gustó. Sí, wow. Yo que pensaba ir con Susano porque cumple años el día de hoy. Pero voy a tener que ayunar. Pues ayuné. Ahí invita al anciano después otro día o que lo invite él, porque ya no cumple años mañana. Pero tienes que hacer oración, tienes que tener comunión con Dios, tienes que buscarla. Mateo 26, 40 dice que el Señor Jesús vino a los discípulos porque les había pedido que oraran con Él. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Los discípulos, ¿sabe qué estaban haciendo? Se durmieron. Tengo algunos hermanos que yo creo que van a ser apóstoles, porque cuando nos ponemos a orar se me duermen, ¿verdad? Pero bueno, y entonces le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Volvemos a lo mismo de la disciplina. ¿Con qué batallamos? Con la carne. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Pues ser espiritual y domar la carne. Nadie te va a ayudar contigo, ¿verdad? Solamente tú puedes hacerlo. Tú tienes que hacer morir los deseos de tu carne para que pueda funcionar. Número 3, un saludo a todos los regiomontanos. Da. Una vez estaba en una iglesia un hermano y de repente se encontró en la ofrenda 3 centavos. Los sobres ahí cerrados y billetes y todo eso, y en la ofrenda venían 3 centavos. Y entonces pregunta, todavía no se acababa el culto, y dice, aquí vino un regiomontano. Y se levantó la mano uno y dijo, somos 3. Bienvenidos todos. Es puro cuento, ¿verdad? ¿Verdad que eso es puro cuento, mis paisanos? Pues sí damos, lo que pasa es que somos administrados. Pero yo tengo la experiencia de que hay hermanos que son generosos. No lo digo, este punto no lo digo porque necesito que den, sino necesito que se animen. Unos tienen ese hábito de dar y son bendecidos. Y por eso el Señor los bendice más, porque eso es una ley. Entonces tienes que esforzarte por dar, claro que sí. Cuando yo veo que alguien da y es fiel, por ejemplo en el diezmo, me doy cuenta que ama a Dios. Cualquiera le puede decir, solteras muchachas, cualquiera te puede decir que te ama, pero déjalo que pague, no le pagues tú. Que ponga ahí para que te lleve a cenar y que te lleve al cine. Y que no te diga, vamos a ver tal película en tal sala, nos vemos allá adentro, para que pague cada quien lo suyo. Entonces, el que da, se nota que le interesa. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Eso es una ley bíblica. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y se quedan pobres. Si tu esperanza está en la riqueza, pues qué miserable y pobre vas a quedar. Pero si tu esperanza está en Dios, no te va a doler tanto dar. Cuestión de enfoques. Dice el 25, el alma generosa será prosperada. Esa ya es una afirmación. Y el que saciare, él también será saciado. ¿Por qué? Porque la ley de la siembra y la cosecha es así. Siempre va a ser así. Eso no podemos cambiarlo. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Si quieres amor, empieza a amar a la gente. No digas, nadie me ama. No, hombre, pues ya me voy. Y si no me aman, pues yo menos. Pues cuando vas a, sin echarle, sale la hierba mala. Imagínate si empiezas a sembrar semillitas. Entonces necesitamos sembrar bien, hermanos. Y diezmar, por ejemplo, ese no estás dando nada a Dios. Eso es reconocer que tú estás percibiendo algo y que como yo soy de Dios y todo es de Dios y mi tiempo es de Dios y mi dinero es de Dios y mi esfuerzo y mi talento es de Dios, entonces esos $100 que recibo yo, pues 10 son de Dios. Si no doy los $10, que no estoy dando nada, sino que reconociendo que esos $10 soy de Dios, son de Dios, entonces los otros 90 que también son de Dios, puede que no te rindan. ¿Por qué? Pues porque está muy claro que Dios redime lo que te da a ti cuando tú reconoces a Dios. ¿Por qué Dios no te da el dinero diezmado? Si me iba a dar 100, ¿para qué quiere 10? Mejor que me dé 90 y que se quede con sus 10. No, porque ahí no reconocerías a Dios. No se trata de dinero, se trata de reconocer a Dios. Una vez fui con el apóstol y le dije, pues aquí está mi diezmo. Había dejado ya la ingeniería y me había puesto a servir a Dios. Y como siervos de Dios, pues también tenemos que diezmar. Nadie está exento de eso. Y le dije una tontería, porque le dije, aquí está mi diezmo, es poquito, pero pues aquí está. Dice, ¿cómo que poquito, chico? Es el 10%, chico. No es mucho ni poco, es el 10. Y yo, sí, así pues, sí, es el 10. Ah, bueno, pues es el diezmo. Eso es. Entonces, diezmar es reconocer que Dios es mi Dios. Y eso me ayuda a redimir mi otro 90%, que es de donde saco una ofrenda, que eso sí es dar, es agradecer. Puedo darle una ofrenda a la iglesia, puedo darle una ofrenda a un hermano necesitado, puedo darle una ofrenda
a alguien que yo considero, ten cuidado cuando des, tienes que ser guiado por Dios, porque no vayas a hacer mal. Si alguien está buscando dinero, pues está mal. Es que dice la Biblia que el que te pide, dale, sí, pero tienes que cuidarte y saber si Dios te está llamando a dar. Porque si Él está buscando dinero, tú lo que tienes que decir es, no busques dinero, busca a Dios. ¿Sí o no? Tenemos que ser proactivos y desarrollar para que nosotros también podamos ser fieles a Dios. Ser fiel y ofrendar es dar señal de agradecimiento. Es de bien nacidos ser agradecidos, así dice un dicho. Ese no viene ahí, ¿verdad? Pero es cierto. Entonces, ser agradecido es una bendición. También en la palabra de Dios dice que debes ser agradecido. ¿Por qué das a tu iglesia? Pues porque quieres que la iglesia esté bien. Lo mismo que en el trabajo haces. Eres fiel, asistes al trabajo, llegas temprano, a veces te quedas un poquito más tarde. ¿Por qué? Pues porque de ahí te van a dar. Y es lo mismo que hacemos en la iglesia. Tenemos que ser tan responsables. A veces somos responsables para ir al trabajo, pero a la iglesia no, ahí sí me caigo como a las 12, para no aventarme toda la alabanza, y 12:30 para no llegar tampoco a toda la predicación, porque es bien rollero el pastor. Entonces, es que triste, ¿no? Que no estás cumpliendo. Dice que la avaricia, porque a veces es por avaricia que no das, o bueno, no tú, que no da a alguien en otra iglesia, porque aquí todos dan. Y la avaricia está penada por los 10 mandamientos, ¿no? No codiciarás. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de eso. Lucas 12:15 dice, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida del hombre? Vida es estar pegado a Dios. Esa es la vida. El que no está con Dios está muerto en sus delitos y pecados. Nosotros ya estamos vivos con Dios. Tenemos que hacer estos principios. Punto número 4. Prediqué de eso en el 2016, algunos se acordarán. Se llamaba el RAC, aquella predicación. Recuerda el RAC. Una disciplina que puedes hacer es recordar el RAC para que tú cambies. Estamos hablando de cambio, de buscar la santificación y la madurez. A veces surgen cosas imprevistas, parecen castigos o parece como que es cosecha de que yo actué mal y ahora estoy cosechando. No sé si es un castigo de Dios, si es algo que me mandó el diablo, si es algo que estoy cosechando. Podemos confundir de dónde vienen las cosas, pero hay una sola manera de actuar para que eso resulte para bien. Y solamente resulta para bien, porque hay gente que dice, no, pues todo ayuda para bien. No, claro que no. Róbate algo para que veas cómo te va a ayudar a ir a la cárcel. O sea, no todo ayuda para bien. Dice que las cosas que pasan todas ayudan para bien solamente a los que aman a Dios y a los que conforme al propósito de Dios están siendo llamados. Entonces no todo ayuda para bien a todos. Si queremos que eso resulte en que no me perjudique, porque me pasó algo que yo no sé qué es, tenemos que enfrentar esas cosas con el RAC. O sea, ahí en la pantalla podemos ver qué es el RAC. Es un lugar donde pones algo, el RAC, ¿verdad? Ese algo es tu emoción, tu reacción. ¿Qué tienes que hacer ante las cosas que sucedan? Primero, reprender por si es del diablo, la primera R. Y luego la A dice, aprende por si que Dios te quiere enseñar algo, entre más rápido aprendas, más rápido pasa. Ahora, si es algo que sembraste, pues cambia. Y enfrenta todas las cosas con el RAC. Reprende, aprende y cambia. Por lo pronto reprende. Si no hay diablos, mejor reprender, para que no vengan, ¿verdad? Si Dios te quiere enseñar algo, aprende. Y si es resultado de tu mal actuar, pues simplemente cambia. Todo ponlo, todo lo que viene me puede causar una emoción triste, una emoción de incertidumbre, una emoción que no me gusta. Pero cuando yo recibo las cosas, cuando pasan enfrente de mí, inmediatamente reprende, aprende y cambia. Ponlo en el RAC. Así vas a lograr que esas cosas, tan malas que puedan ser, resulten para bien. Algo bueno va a salir de eso porque tú actuaste bien. Entonces, cuando tú pasas eso,
no sabes de dónde viene, pero tienes que aplicar el rack, tienes que aplicar el reprender. Cuando surge algo que mueve tus emociones, los estados emocionales son de la carne, o sea, son del alma. No siempre son malos. Yo me puedo emocionar y decir, mi alma te alaba, Señor. O mi alma anhela la palabra de Dios. Qué bonito que reaccione bien tu carne, ¿verdad? No somos de los que matan así, yo no me gusta la carne y mi cuerpo. No, no, cuídate. Haz ejercicio, que puedas verte bien. No te dejes tanto, ¿verdad? Ponte guapa, ponte guapo. Pero cuando surge algo que mueve tus emociones, surge algo que de repente, si analizamos un poco nuestras experiencias, no es fácil descubrir de dónde viene, pero siempre enfrentarlas bien nos va a ayudar para experimentar ese sentimiento de que esto todo está bien, Dios está en control y me va a ayudar a salir de esto. Es imposible evitar que de repente llegue alguna emoción mal, pero inmediatamente cuanto antes reacciona y aplica el rack y practica la confesión. Una de las cosas que podemos hacer es pedir perdón, pero tenemos que arrepentirnos. Fíjate bien cómo dice Lucas 3, porque el perdón sin arrepentimiento es pura mentira. Una vez llegó alguien y le dijo, perdóname porque te robé esto. Y le dice, ¿y dónde está eso? Tráemelo, regrésamelo. Ay, sí, perdón, te robé $100. No, no, tráete los 100 y luego me pides perdón, ¿verdad? Ahora, pedir perdón es algo para mí, ¿no? Es algo para la persona, depende de él si me perdona o no, yo tengo que hacerlo bien. Hay gente que no me perdona a mí cosas y pues no es mi problema, es problema del corazón de él. Pero yo tengo que arrepentirme y eso sí es para mí. El arrepentirme y el cambiar es lo que me va a ayudar. Entonces, Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, por ustedes. Cuídate tú. ¿Cómo vas a cuidar a otros si no te cuidas tú? Mirad por vosotros mismos. Ahora, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Hay quienes van y reprenden al hermano. Ojalá que no se arrepiente porque lo voy a tener que perdonar. No, yo no quiero reprender nomás. Bien enojado. Una vez estaba un cubano bien triste porque le preguntó el pastor, ¿tú tienes que perdonar a Fidel? No, hombre, todo lo que hizo y mi familia, yo no los volví a ver. ¿Qué tal si Fidel se arrepiente? No, hombre, estaba bien agüitado él. Señor, decía, pide por iluminación para que el Señor lo bendiga. Y en vez de decir, Señor, ilumínalo, decía, elimínalo. Porque no hay perdón. Bueno, el perdón es algo que no es tu problema. Ahora, si tú tienes que perdonar, perdona, ¿verdad? ¿Cómo? Si se arrepiente. Dice, si se arrepintiere, perdónale. Y el 4 dice, y si 7 veces al día, fíjate bien, qué triste, ¿no? Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día volviere a ti, perdónale. No, no dice así. Pero si vuelve y dice me arrepiento, ahí sí, perdónale. Ojalá que sea sincero, pero ya eso no te toca a ti. Tú perdona para que Dios te perdone. ¿Quién no necesita el perdón de Dios? Todos lo necesitamos. El arrepentimiento y no el pedir perdón es la única garantía que yo podré mejorar. Ahora, el pedir perdón queda en la otra persona y tendremos que tal vez reponer algo o hacer algo, pero ya depende de otro. Pero es un infierno vivir como un cristiano a medias que está estancado y ese infierno lo creamos a veces nosotros mismos, no es el del diablo, es una vida triste por falta de cambio, por falta de perdón, por falta de santificarme y por no reaccionar bien ante las cosas, que es el rack. Punto número 5 y último, activa tu vida en la iglesia. Eso no pasa porque vengas, tú puedes venir y irte y ya. Siquiera habla con alguien, siquiera dile Dios te bendiga. Ahora, si tienes un amigo en la iglesia, pues convive con él, júntense, oren. Hay gente que se juntan para murmurar. Bueno, ya no lo hagan, ¿verdad? En otras iglesias. Y qué bonito poder tener un trabajo secular, ¿no? Sino como vivimos.
Hay gente que estudia, tenemos recreaciones diferentes, algunos pertenecen a un club y tenemos actividades fuera de la iglesia. Yo no estoy diciendo que tienes que estar en la iglesia como un ratón de iglesia y vivir en la iglesia. No, puedes tener otras actividades, pero cuidado que no te lleve ninguna a salir, porque esto es como la bicicleta de una sola rueda. O vas para adelante o vas para atrás. Así es de que una actividad que tengas fuera te debe ayudar a compartir ahí para traer gente a la iglesia. ¿De qué estoy hablando? De que toda actividad de nuestra vida, y yo mismo soy de Dios. No tengo que estar aquí siempre en la iglesia. No, puedo hacer muchas cosas, pero que no me desintegre, que no me lleve a desintegrarme, sino a estar integrado. Cuando digo desintegre no es que te desaparezcas, pero que no te desaparezcas de la iglesia. Que te integre a la iglesia y que te sirva para integrar a otros, ¿no? Hay tantas personas aquí, ustedes me pueden decir algunos de ustedes, que vienen porque llevaron un carro al taller de los ancianos, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder ser como los ancianos, que integran gente, ¿verdad? Ya cuando le cobran, ya se va de la iglesia. Pero estaba buscando él, una vez fue un hermano y le dijo, oiga, hermano anciano, ¿pero por qué me cobra tanto? Pues si somos hermanos en la fe. Dice, sí, en la fe, pero no en la feria. Así es que, qué bonito cuando va alguien al taller de los ancianos y dice, pues yo sé que usted es cristiano y por eso le quiero pagar el doble. Ándele, ¿verdad? Así no. Esos mándemelos, dijo aquel. Pero bueno, tenemos que tener una vida en la iglesia y que todo lo que en mi vida no tenga que ver con la iglesia, que pueda yo hacer que tenga que ver con la iglesia. Entonces, otra de las cosas, no faltes a las reuniones, que no se te apague la luz de tu vida. No faltes, ten una participación no pasiva, porque puedes venir y irte y sin hablar con nadie. Participa, ten actividad, ten amigos, hazte amigo de la iglesia, de los que están en la iglesia. Suma al propósito, no restes, sino suma, menos dividas. Que tengas un compromiso con tus hermanos cristianos, es la familia espiritual. Y que podamos tener amor y unidad. ¿Sabes? Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, la predicación de lo que creemos, el hacer la profesión de lo que cree, de mi fe. Ponerle a mi fe patitas. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para animarlos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice algo muy importante, que eso tienes que hacerlo cuando menos tengas ganas de venir. Acuérdate de esto que dice aquí. Dice, y no dejando, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, compartiendo que debe de ser así, a venir a la iglesia, y tanto más cuanto veis que este día se acerca. Que las noticias terribles de terremotos, de huracanes, de granizo, no sé, cualquier noticia mundial o local que te lleve a decir, vamos a la iglesia, necesitamos a Dios, Cristo viene pronto. Dice, y más ahora que veis que aquel día se acerca. Entonces no es solo lo que consigo para mí al reunirme, sino también lo que logro para otros. De eso estamos hablando, de que tú ya puedas ser alguien, no que se santifique solamente a ti, sino que animes a otros. Y que puedas fomentar las actividades y participar. Hay gente que dice, va a haber esto, no hombre, ¿para qué vamos? A evangelización, no, yo ni voy a hablarle a gente desconocida, no, yo en la iglesia nomás. Entonces, no, participa. Ahora, si piensas así, pues nomás cállate, ¿verdad? Haces bastante con si no construyes, no destruyas, ¿verdad? Le digo a alguien que está viéndome online, ¿verdad? Nadie de los que está aquí es así. Pero anima a otros a buscar a Dios en la iglesia, a estar en la iglesia, a servir como un atleta, a prepararte como un soldado, porque estamos en guerra, y estarás haciéndolo como un ganador, estarás haciéndolo como un soldado victorioso.
En conclusión, todos necesitamos disciplina. La disciplina no se va a aplicar sola. Necesitamos aplicarla para crecer y cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes? Hebreos 11 habla de aquellos hombres de la fe, héroes de la fe le dice. Y ellos llegaron a ser personas así porque tenían una disciplina férrea. Y la muerte, dice la palabra de Dios, que el mundo no era digno de ellos, porque muchos morían en la raya, estaban dispuestos a ser aserrados, estaban dispuestos a meterse en un horno de fuego, a meterse en un foso de leones, con tal de que su fe no fuera quebrantada por nada. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu fe? Esos héroes de la fe llegaron a ser héroes y no fue fácil. Pero esa misma fe es la que debemos mostrar tú y yo hoy. Si bien es cierto que tal vez no estaremos en la lista, pero estamos invitados a estar en la lista. A la conclusión de Hebreos 11 dice que tú estás invitado. ¿Sabes? Esta vida, decía el anciano, ¿a qué venimos a este mundo? Sino a este valle de lágrimas, sino a sufrir. Se pone novelesco. Pero la verdad es que todos sufrimos. Y si vamos a pasar por cosas que valga la pena, vas a sufrir. Eso de pare de sufrir es en otra iglesia y allá es mentira y aquí es mentira y en todos lados. Eso no existe. Todos vamos a sufrir. Ahora, que no sea en vano tu sufrimiento. Hazlo para Dios, sufre para Dios, sacrifícate para Dios, que al final lo que quiere Dios es que seas un sacrificio puro, santo y agradable a Él y que todos los días tengas ese culto al Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser perfeccionados junto con aquellos héroes de la fe, ¿sabes? Y no nos va a costar tanto si podemos entender que lo hacemos para Dios. Alguien me decía, es que yo serví a Dios con esta persona y yo le explicaba y me quería como si fuera yo su madre. Y venía a mí como si fuera su hermana de confianza. Y pasó algo y ya no me pela. Ya no, me siento muy mal. Digo, pues sí, te sientes mal tal vez, porque tú esperabas que esa persona reaccione con agradecimiento. Pero si tú sabes que todo lo haces para Dios, no importa que el que le das te muerda la mano, no importa que te traten mal, tú vas a estar contento porque lo hiciste para Dios. Si no tienes contenta a la gente alrededor, bienvenido al club. A todos nos va a pasar cuando hagamos la obra de Dios. Pero lo importante es tener contento a Dios. Cuando habla de los grandes hombres de la Biblia, estos héroes de la fe, Hebreos concluye diciendo en el 39, Hebreos 11, 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, nunca tuvieron a Cristo en su corazón, lo veían y lo saludaban de lejos, pero tuvieron que esperar. En el Antiguo Testamento habla de esta gente. Pero dice el 40 del Nuevo Testamento y de ti y de mí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Tú tienes el Espíritu, tienes a Cristo, tienes la ayuda de Dios, tienes un pastor que no sé si te sirva de algo, pero aquí estoy. Tienes unos ancianos que son excelentes, sus esposas. Háblale a la esposa del pastor, háblale a la esposa del anciano si eres mujer, háblale a los ancianos si eres hombre. Pide sabiduría, pide que te guíe el Señor. Estudia la palabra de Dios, haz todas estas disciplinas. ¿Sabes por qué? Porque dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que como Daniel fue perfeccionado con Nabucodonosor y con Ciro y con todos los reyes, así vas a ser también tú perfeccionado. Estamos invitados a ser héroes de la fe. El reto ahora es tuyo. ¿Te atreves o no te atreves? Vamos a decirle al Señor, quiero ser perfeccionado con ellos. Ayúdame a no siempre estar siendo empujado. Dios no nos mandó a arrear vacas. El pastor camina, ayuda, es ejemplo. Pero las ovejas caminan solitas hacia la voluntad de Dios. Así que vamos a caminar juntos, vamos a disciplinarnos, ¿sabes? Menos cosas van a pasar que Dios nos mande disciplina porque ya lo hicimos nosotros y Dios va a estar agradado.
Amén. Pongámonos de pie y digámosle: Señor, ayúdame. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro con mis hermanos. Te doy gracias por la vida de ellos. Gracias por esta preciosa iglesia. En ningún momento, Señor, me quejo, Señor, de estas preciosas ovejas, sino que te doy gracias por ellas. Pero así te pido, Señor, ayúdanos para cumplir el propósito. Siempre hay más. Siempre habrá cosas que perfeccionar. Job estaba delante de ti y tú lo veías bien. Pero aún así, Señor, cosas terribles pasaron y fue perfeccionado. Porque nunca terminaremos este camino de santidad. Nunca terminaremos hasta estar en tu presencia. El poder trabajar, el poder disciplinarnos, el poder hacer cosas para ti. Tú quieres que nosotros maduremos, Señor. Ayúdanos, Padre, a sujetar nuestra carne. Ayúdanos, Padre, a poder decirte: Señor, Señor, aquí estamos. Señor, somos tus siervos. Señor, henos aquí para tu gloria y tu honra, y así poder cumplir todos juntos tu propósito, y dándonos cuenta o sin darnos cuenta, ser testimonio para esos niños espirituales y esos niños también que están creciendo en nuestras casas, y que puedan decir: yo sirvo como mi papá, yo quiero ayudar como me enseñaron, yo tengo buen ejemplo. Ayúdanos a ser ejemplos en el nombre de Jesús, y que podamos así servirte en el nombre de Jesús. Y todos decimos: dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios.